Oli, oli, bienvenidos de vuelta al canal. Soy lectora de estrellas, astróloga y angióloga y hoy les vengo a contar sobre Mabon o la segunda cosecha, el cual es parte de las festividades de la rueda del año, usando el oráculo de Seasons of the Witch Mabon, creado por Lorianne Anderson y Juliet Díaz e ilustrado por Tijana Lukovic. Hoy vas a conocer de qué va Mabon, cuál es su historia, mitos, tradiciones, correspondencias, así como formas de celebrar y conectar con ello hoy día. Saber sobre Mabon es ideal si lo que buscas es alinearte a la energía del otoño, porque es cuando regresamos como a un balance interno, honramos nuestra luz y oscuridad y comenzamos el descenso hacia nuestro interior. Así que acompáñame en este video para aprender más sobre ello y entrar en sintonía con la energía de balance de Mabon. Mabon se celebra en septiembre, que puede ser entre septiembre 20 y 22, depende de cada año. Este año lo celebramos en septiembre 22 y básicamente celebra la llegada del equinoccio del otoño. Ya empezamos como los meses más oscuros del año, pero en Mabon es cuando tenemos este balance entre luz y oscuridad, porque es el equinoccio. En el equinoccio los días y la noche tienen la misma duración. Entonces, a partir de ahora es cuando las noches se van a ir alargando cada vez más hasta llegar su apogeo en el solsticio de invierno. Es por eso que como que la energía de estas cartas vemos tanto cartas oscuras como cartas más luminosas, como representando esta dualidad entre los tiempos más oscuros y los tiempos más luminosos que trae la energía de Mabon. Pero aún así, como es un oráculo otoñal, pues ya empezamos a ver más estos colores otoñales, o sea, más estos rojos, más oscuros. De hecho, la mayoría de las escenas de las cartas ya son de noche, como ya representando este tiempo de oscuridad y de ir hacia adentro. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo cada una de estas cartas y les voy a ir contando más cosas sobre Mabon, como mitos, historia, correspondencia, símbolos y formas en que podemos celebrarlo hoy día. Entonces empezamos con la primera carta, que es el gabinete apotecario, que vemos aquí como si fuera todo un inventario muy brujístico, porque tenemos como estas herramientas como la hoz, aquí hay la cosecha, pero también hay plumas. Siento que va mucho con la energía de esta estación, porque también se trata de hacer inventario con nosotras mismas. Si tenemos las cosas, los objetos, materiales o herramientas necesarias para la estación que viene, o si hay que agregar o quitar cosas. Entonces, en un sentido personal, pues Mabon es un tiempo para tomar inventario de nuestras herramientas, capacidades, así como de cosas que quizás ya hay que desechar o que hay que agregar. Muy bien, ahora tenemos la carta de Niña de mis ojos o Apple of my eye, que es una de las frutas principales de esta temporada, porque las manzanas simbolizan vida, sanación, renovación y salud, y también son un símbolo prominente en el mito de Perséfone y Deméter, que es como uno de los mitos principales de la energía de Mabon, que más adelante iré hablando sobre ello, porque Deméter, ella les regalaba a los humanos manzanas, que era como la fruta de la vida. En el otoño es cuando empezamos a ver la manzana en varios platillos, como país de manzana, manzana rostizada, sidra de manzana, etc. Pero sí, me encanta la energía de esta carta, es como muy fantástica y da como esta alusión como mágica y misteriosa del otoño. Equinoccio del otoño. Mabon es el término que adoptó la comunidad Wicca a su rueda del año para llamar el equinoccio de otoño y celebra este tiempo de balance entre luz y oscuridad.
Y es por eso que el balance es como uno de los temas principales de Mabón y que podemos aprovechar este tiempo para volver a centrarnos y ver qué áreas de nuestras vidas necesitan de más equilibrio para hacer ajustes. Y como dato curioso, también es cuando astrológicamente inicia la temporada Libra, el signo de la balanza, porque aquí es cuando medimos nuestro progreso y tratamos de encontrar mayor balance en nuestras vidas. Entonces, en Mabón honra la luz y la oscuridad dentro de ti. Valida estas emociones mixtas que trae este tiempo para poder traer balance. Respiración. Una carta muy bonita que enfatiza la importancia de volver a nuestro centro a través de la respiración. Como ahora estamos entrando a la mitad oscura del año, por eso la carta siento yo que la ilustraron de noche. Simbólicamente es un tiempo en el que nos volvemos hacia adentro de una misma, porque el otoño se trata sobre soltar y dejar ir. Entonces, a través de la respiración podemos soltar y dejar ir el estrés, la ansiedad, preocupaciones, así como emociones. Cacao. Otra carta muy gentil que de hecho pues en este oráculo vamos a ir viendo este balance entre cartas como más luminosas y cartas más oscuras. Que van muy en sintonía con la energía de balance de Mabón. Una de las muchas bebidas como populares en el otoño es el cacao o el chocolatito caliente porque imagínense, o sea, es un tiempo donde ya empieza como a refrescar, el clima es más gris, entonces pues puede bajar los ánimos y este tipo de bebidas no solo nos puede traer como calor en un sentido físico, sino también en un sentido más bien como en nuestro ánimo, en traer como esta sensación más acogedora, ¿no? Y curiosamente en esta ilustración al lado del frasquito de cacao tenemos una que dice medicina del espíritu. Hoguera. Me gusta mucho la energía de esta carta porque siento que habla sobre la importancia de permitirnos ser vulnerables y de sacar cosas a través como de expresándolas o hablando con otros, como sacar estas emociones, miedos, pensamientos, inquietudes que podamos tener. Es como cuando compartimos historias en una hoguera, en un campamento. Solo que aquí es más bien como abrirse con otras personas. Por eso me gustó mucho cómo lo ilustró Tillana, de forma de que el fuego como que estuviera expulsando este humo, que fuera como un humo de purificación porque está sacando cosas. O sea, vemos aquí el rostro de una persona o como un monstruo, como si fueran los fantasmas o los monstruos que estuvieran atormentando a la persona y a través de como compartirlo y hablarlo con otros puede irlo sacando y purificando porque tiene que ver con contactar la oscuridad no solamente a un nivel externo porque las noches son más largas sino también como a un nivel interno. Por eso el otoño puede ser confrontativo y emocional para algunas personas. Pero recordemos también que el otoño es sobre soltar, entonces una forma muy sana de hacerlo es expresarlo con aquellas personas con las que te sientas segura en ser vulnerable. La llegada de la oscuridad. Hablando de temas oscuros, esta carta representa como la forma más primitiva y brutal que representa el otoño, porque en tiempos antiguos era una época de supervivencia. O sea, aquí en el otoño es un tiempo de preparación para los meses más difíciles del año. Es como la última oportunidad para terminar la cosecha, hacer preservación de alimentos, porque después del otoño llega el invierno y se pone más difícil el clima para crecer cosas o salir a buscar alimento. En la carta lo vemos aquí con un hombre que trae leña y otro como que está cortando verduras para preservarlas en los frasquitos. Hoy día con las comodidades modernas y quizás en algunos climas del planeta no es un problema tan grande de supervivencia como en el pasado, pero aún así conserva esa energía de preparación. Entonces, hoy día siento yo que lo podríamos traducir como una forma metafórica de que en Mabon nos preparamos para hacer ese viaje interno de introspección que trae la mitad oscura del año. Laberinto de maíz. Esta carta tiene mucha vibra de
Caperucita Roja, pero también como de Halloween, porque aquí vemos como una mujer con la capucha roja, vemos ya una calabaza muy Halloween. Siento yo que este tema como más oscuro, que quizás es más evidente ya en Halloween o en Samhain, que es el próximo Sabbath. Entonces, como también la sensación de estar en un laberinto, ¿no? O sea, es como una temática quizás un poco más oscura, porque cuando estamos dentro de un laberinto, pues tenemos que estar tomando decisiones constantemente y puede haber esta sensación de sentirnos perdidos o confusos, pero siento yo que se trata más bien como que está reflejando la necesidad de escuchar nuestra guía interna para tomar estas decisiones. Es lo mismo cuando hacemos trabajo de sombra o estos procesos profundos de introspección, donde nos tenemos que ir como muy profundamente en el meollo de las cosas y quizás sí, o sea, puede dar miedo como si estuviéramos en un laberinto porque no sabes qué es lo que vas a encontrar, pero es necesario porque es lo que nos va a ir fortaleciendo. Aquelarre. El equinoccio de otoño y Mabón es como la temporada favorita de muchas brujas. No por nada se le dice como The Season of the Witch o la estación de la bruja. Y pues la energía de esta carta tiene que ver con eso. Es como ese encuentro con nuestra gente o con nuestras personas afines. Es cuando nos unimos para celebrar este tiempo de magia, de oscuridad, de introspección, pero también como de compartirlo en comunidad. Arándanos. Esta es de mis cartas favoritas, o sea, de las ilustraciones favoritas de este oráculo. Y pues también vemos aquí como las personas cosechando el arándano, vemos como una deidad que estuviera viendo sobre ellos. De hecho, los arándanos rojos se cosechan en esta época del año. En esta carta en particular se hace alusión al rojo vivo de los arándanos, a las uniones de sangre con nuestros ancestros. Por eso aquí tenemos como la mujer deidad tipo diosa que está viendo por ellos, como que es representativa como de los ancestros y también como estos animales que la rodean como si fueran los animales como espíritus guía. En otoño o en Mabon pues es un tiempo de transición, entonces empezamos a contactar más con la oscuridad, sí, pero también con el lado más sutil de las cosas, o sea, no necesariamente con cosas conscientes, sino también con cosas inconscientes, con cuestiones más espirituales también. El cuervo. Este es un símbolo típico cuando pensamos en el otoño, pero también representa el cuervo el cambio y la transformación. Son los mensajeros entre los mundos. Así como las supersticiones con los gatos negros, en la antigüedad, sobre todo en Escocia, se le asociaba a ser un mal augurio. Yo siento que como son ese símbolo de cambio, por eso tenían como esta connotación negativa, porque mucha gente le teme al cambio, pero no necesariamente tiene que ser así, porque sí hay mucho cambio cuando llega Mabon, pero también es como este llamado de ir adaptándonos, ir fluyendo, así como el cuervo, de tener esta disposición de hacer la introspección necesaria para este tiempo y los cambios que están por llegar y que trae este tiempo de otoño. La caída de la oscuridad, que siento yo que se traduce más bien como la llegada de la oscuridad, o sea, ha llegado, así como la oscuridad, ¿no? Así como Perséfone, pues en Mabón empezamos a descender no solo a la oscuridad literal de la estación, sino también dentro de nosotros mismos. Por eso el otoño es ideal para hacer el trabajo de sombra, porque podemos contactar esas partes de nosotros mismos que quizás nos han enseñado como a sentir vergüenza, o sentirnos culpables o nos enseñan a ocultarlas incluso, pero también me gusta interpretarlo de una forma que una de las lecciones que trae Mabon y el otoño es que no puede haber luz sin la oscuridad. Entonces, en lugar de rechazar como la oscuridad, simplemente hay que aceptar que ahí va a estar y quizás incluso la podemos abordar con curiosidad. O sea, hacernos estas preguntas de qué tipo de enseñanza me puede traer la oscuridad, cómo me puede ayudar. Y me gusta mucho cómo lo ilustraron como si fuera un espejo
y nos estuviéramos viendo a nosotros mismos como esa parte malévola o oscura. Mabón nos enseña también cómo estar en contacto con nuestro lado sombra, de no tenerle miedo, sino más bien como aceptarla tal y como es, darle su espacio, pero no dejar que tome el mando de nuestras vidas. Bayas de Saúco. Una de las bayas que se dan en la cosecha son estas. Y si lo tradujéramos palabra por palabra desde el inglés, tiene más sentido como la energía de esta carta y de las bayas, porque en inglés se le dice elderberries, que elder significa mayor. Y de hecho aquí vemos una mujer con cabello blanco también como representando ese punto de madurez. Después de todo el ciclo recorrido de la rueda del año hasta ahora, donde en primavera renacemos, en verano crecemos, pues en otoño llegamos a este punto de maduración, así como la cosecha literal. Es cuando obtenemos la sabiduría del recorrido, aprendemos de nuestros errores, pero también igualmente empezamos a celebrar nuestros éxitos y a cosechar los frutos de nuestros esfuerzos. La caída de las hojas. Esta imagen me gusta porque hace alusión como a la balanza de Libra, como este equilibrio de luz que vemos aquí con la vela, así como con la manzana que representa como la cosecha o el lado oscuro del año, ¿no? Entonces, así como las hojas de otoño, pues Mabón es un tiempo para desprendernos de lo que ya nos sirve, para abrir espacio a que crezca algo nuevo en la próxima primavera. Entonces, durante este tiempo podemos aprovechar de liberarnos de bloqueos internos, emociones estancadas, situaciones o relaciones también para hacer espacio a que crezca algo nuevo. Cervatillo. Esta carta muy gentil nos hace el recordatorio de ver el mundo con ojos curiosos como los de un cervatillo bebé, así como un Bambi, ¿no? Que apenas está aprendiendo y conociendo las cosas por primera vez y de tener esta perspectiva abierta de ver todas las posibilidades en una situación. También me gusta porque lo siento como esta invitación a ver esta época de oscuridad y reflexión, no desde el miedo, sino desde la inocencia. También siento yo que es como, a pesar de tener toda esta energía de cierre y de madurez y sabiduría, pues también nos recuerda de que siempre vamos a seguir aprendiendo y hay que mantenernos como abiertos a nuevas experiencias y nuevas aventuras, no porque sea un cierre, sea que es ya el final de todo, sino más bien una nunca deja de crecer y la naturaleza es cíclica. Sidra de fuego. Otra bebida popular otoñal es la sidra. Y esta en particular se le dice sidra de fuego porque tiene propiedades medicinales como fortalecer el sistema inmunológico. Y pues cuando llega el otoño inevitablemente el clima refresca, entonces las enfermedades empiezan a abundar y es importante prepararnos para eso. Entonces, como va la energía de Mabón de preparación, no solo es como a través de la comida o tener las herramientas necesarias para este tiempo, sino también empezar a ver por nuestra salud física, así como energética. Porque por el lado energético, en Mabón y en el otoño es cuando lidiamos con emociones intensas que quizás nos drenan, o también para las personas que ya empiezan a hacer como este trabajo más psíquico o espiritual, pues puede ser muy drenante estar constantemente trabajando así. Entonces es importante mantenernos como fortalecidos, mantener nuestra energía limpia y de cuidar nuestra salud no solo física, sino también espiritual en este tiempo. Búsqueda. Me encanta el término foraging. Igual la energía de esta carta es muy bonita porque también nos recuerda pues que en el otoño empezamos como a buscar aquellas cosas que nos faltan para prepararnos para esta siguiente etapa del invierno. Y está muy bonita también porque dice que no hay mejor sentimiento que ir tras tus deseos. Entonces, Mabón nos invita a buscar lo que nos falta, lo que necesitamos, porque también
es un tiempo en el que todavía hay recursos disponibles. No todo se ha terminado como en el invierno. Todavía hay tiempo para salir a buscar nuevas experiencias, nuevas habilidades o capacidades, etc. Susurradora de fantasmas. Aquí tenemos otra de las cartas con esta temática mágica, oscura y espiritual de Mabón, que siento yo que está muy en sintonía con la energía del otoño, que empezar a conectar con nuestra intuición, nuestro lado mágico y psíquico, de empezar a abrir nuestro tercer ojo para recibir mensajes del más allá quizás, o también como desde nuestra propia sabiduría interior. Duelo. Una de las imágenes más poderosas y evocadoras del oráculo, o sea, vean la intensidad de la emoción que está expresando esta persona o este ser, porque el otoño saca cosas, entre ellas emociones fuertes como el duelo, y podemos sentir duelo no solo por pérdidas de seres queridos, sino también duelo en cosas o sueños que tuvimos que quizás por alguna razón no se dieron, duelo por el rompimiento de alguna amistad, duelo por una etapa de vida que quizás está terminando, incluso también duelo por eventos globales. Entonces, en la oscuridad, en esta época de otoño, podemos sentirnos cómodas en sentir esta emoción y darle su espacio, de abrirnos a expresarlo, porque no por sentirlo significa que ahora sí podemos seguir adelante, ya estamos bien y renovadas, porque siento yo que quizás siempre va a haber una parte que se quede con nosotras y eso está bien. Tener duelo significa que algo o alguien fue importante para ti, entonces dale ese espacio en tu vida. Luna de la cosecha. Se le dice luna de la cosecha a la luna llena que cae más cercana al equinoccio de otoño. Y este año, por ejemplo, fue en septiembre 7 y tuvimos un eclipse lunar en Piscis. Entonces se me hace bien curioso que la ilustración aquí la pintaron roja como un eclipse, pero no necesariamente la luna de la cosecha es un eclipse, o sea, es una luna llena normal. Recordemos que nuestros ancestros se guiaban por el ciclo lunar para crear su calendario. Y entonces es por eso que cuando llegaba la luna llena de septiembre era cuando era la época de la cosecha. Entonces se le decía como la luna de la cosecha para indicar este periodo. La bruja de la cosecha. Siguiendo esta temática de la cosecha, tenemos esta carta que en el video pasado, si se acuerdan, del Lugnasad, vimos que en Lugnasad tenemos la primera cosecha, que es la cosecha del grano y el trigo. En Mabon tenemos la segunda cosecha, que es como de las frutas y las nueces. Hay muchos mitos que giran en torno al sacrificio, o sea, volvemos a ver este tema como lo vimos en Lugnasad, donde la tierra se sacrifica a través de la cosecha para la supervivencia de la humanidad. Y por eso hay muchos dioses que se veneran durante este tiempo que van con esta temática, como Mabón, Dionisio y Perséfone, donde tienen que sacrificarse o tienen que morir para asegurar la supervivencia de la humanidad. Yo lo veo como si fuera una especie de Pascua pagana. Y curiosamente, como que estos dioses mueren como Jesús, pero luego resucitan, ya sea en el solsticio de invierno o primavera como Jesús. Por eso tenemos como esta analogía de esos mitos en la naturaleza, porque en el otoño es cuando todo muere, pero vuelve a renacer en la primavera. Un ejemplo muy claro es del mismo Mabón, que el nombre significa niño de luz o hijo de la madre, porque Mabón era un niño dios que fue secuestrado, pero como era un dios de la vegetación, pues significaba que ya no crecía nada en la tierra. No fue hasta que resucitó o que volvió con su madre que finalmente pudo volver a crecer cosas. Entonces nos pregunta qué estamos dispuestos como a sacrificar para obtener esas metas, así como los dioses que estuvieron dispuestos a sacrificarse por las personas y por la supervivencia de la humanidad.
Les digo que son estos temas muy oscuros y seguimos con ello aquí con la casa encantada, que pues en Mabón yo lo veo como si, como estamos entrando a la oscuridad, pues también entramos en contacto con temas más oscuros, ¿no? O sea, empiezan a salir esos fantasmas y esqueletos que teníamos guardados en el closet, en el inconsciente, que nos persiguen, ¿no? Aquellas cosas que a lo mejor venimos guardando durante todo el año que no quisimos contactar con ello, como algunas emociones o cosas reprimidas quizás, que no es hasta que los confrontamos que podemos empezarlos a soltar, así como los fantasmas. Y finalmente abrir el espacio para experimentar la alegría o el amor donde antes lo ocupaba quizás el miedo o alguna resistencia. Entonces en Mabón tenemos esta oportunidad de liberarnos de cosas, de empezar a soltar aquello que venimos guardando desde hace tiempo, no necesariamente del año, e incluso hasta de vidas pasadas. Brujería de cocina, o creo que así se traduce el nombre de esta carta, súper bonita, porque sí, es la época de las brujas, pero también como tenemos tanta variedad en la cosecha, pues se presta a ponernos creativas en la cocina. O sea, en Mabón podemos hacer toda una variedad de platillos porque tenemos toda una variedad de alimentos disponibles en este tiempo. Entonces nos recuerda reconocer como esa abundancia, así como lo vemos en la abundancia de la cosecha en los platillos, porque gracias a la cosecha, gracias a nuestro esfuerzo, logramos obtener lo que tenemos ahorita. Entonces también es como darnos ese momento de conectar con la gratitud o tomar conciencia, siento yo tomar más conciencia como de las bendiciones que tenemos. Entonces ahora que es Mabón, tómate ese tiempo para conectar con esa abundancia de lo que te rodea. Maple. Cuando piensas en otoño, piensas en estas hojas, que estas hojas vienen del árbol de maple y es un árbol que simboliza abundancia, balance, amor y prosperidad. Y siento yo que como por lo mismo cuando pensamos en otoño, pero en este lado como más alegre, no tanto oscuro, pensamos en estas hojas con estos colores muy vívidos como el rojo o el amarillo, y esta carta pues nos recuerda conectar con esta energía de prosperidad también, de encontrar como la alegría en el cambio y la transición de las cosas, porque sí, quizás es triste que algo esté terminando, pero también trae esa alegría de lo que está por llegar. Hidromiel y vino. Estas son dos de las bebidas también más populares del otoño, y de hecho el vino en esta época es cuando se cosecha la parra. Y de hecho aquí también vemos al dios Dionisio, el dios del vino, y uno de los dioses que mencioné hace rato que se veneran en Mabón por esta energía de sacrificio y resurrección. Pero también este dios tiene que ver con el placer y el gozo. Por eso la energía de esta carta tiene que ver con diversión, de soltarse el chongo, por así decirlo, porque necesitamos tener un balance en Mabón. O sea, no todo puede ser serio, no todo tiene que ver con reflexión, introspección, contactar con nuestras emociones internas. También se trata de celebrar, también se trata de conectar con la alegría y la abundancia, de compartir con otros las bendiciones que hemos recibido. Hay que también gozar de los frutos de nuestras labores en este tiempo y celebrarte también porque lo lograste, llegaste hasta esta otra etapa del año. Melaza. Aquí tenemos otra escena como cozy de este oráculo, y la melaza es como un jarabe espeso que se da cuando hierves el jugo de la caña de azúcar, y pues también se le dice miel de caña. Siento yo que es como este recordatorio de no olvidarnos de también meter como algo de dulzura en este tiempo. Y igual que la carta anterior, o sea, sí empezar como a disfrutar de las cosas, pero también empezar a ir más lento, o sea, darnos más estos momentos de descanso, porque el otoño no solo es el trabajo de la cosecha. Entonces,
es más bien como momento de volver a uno mismo y darnos estos momentos dulces y se siente también como un descanso bien merecido. Cabaña en la montaña. Yo creo que esta es mi favorita ilustración de todo el oráculo. Está preciosa porque vemos como esta escena súper otoñal, toda la variedad de colores que trae el otoño, como diferentes etapas de transición en los árboles. Y así estamos las personas también, estamos en diferentes etapas de transición. En otoño nos volvemos hacia adentro, entonces aquí lo vemos de una forma muy literal, como la solitud en una cabaña en la montaña. Y así se siente Mabón y el otoño. Es un tiempo de reconexión y encuentro contigo misma. En la solitud es cuando encontramos estos momentos de claridad, sabiduría y paz con nosotros mismos. Entonces te invito a que recibas a Mabón y el otoño como esta oportunidad de volver a tu centro, sí, de tener más balance, pero también abrazar este lado ermitaño y sentirte en paz contigo misma. Pimientos. Oigan, hace poquito me enteré que los pimientos cambian de color según su nivel de madurez, como las hojas de otoño. Y aquí los vemos también, por ejemplo, en diferentes etapas, donde empiezan de color verde y luego van cambiando a amarillo, naranja o rojo. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, aquí en esta carta se usan como una metáfora de desterrar personas, cosas o situaciones que no pueden lidiar con tu lado picante o feroz de poner límites y actuar con integridad. Granada, también se le dice el fruto de los muertos. Y para mí, el mito más alineado a esta esencia de Mabón es la historia de Perséfone, que va, que ella era una doncella secuestrada por Hades, el dios de la muerte. Entonces, su mamá, Demeter, que es la diosa de la agricultura, pues estaba tan desconsolada que dejó de crecer frutos y alimento en la tierra. Entonces, la gente pues estaba empezando a morir y por eso Zeus mandó a Hermes para negociar con Hades para liberar a Perséfone, pero Hermes llegó tarde, porque Perséfone, seducida, ya había comido 6 semillas de esta fruta, que recordemos es el alimento de los muertos. Entonces ya no podía regresar al mundo de los vivos jamás, así en definitivo. Pero entonces llegaron a un acuerdo en que podía regresar nada más por 6 meses al mundo de los vivos y luego volvía a bajar al inframundo en los otros 6 meses restantes. Es por eso que cuando Perséfone emerge de nuevo, llega la primavera y cuando desciende, llega el otoño. Es por eso que la energía de esta carta, o sea, la granada en sí, como que es como esta seducción, así como Perséfone, bajar nosotros a nuestro propio inframundo y de atrevernos también un poco a expresar este lado oscuro de nosotros en Mabón. Pumpkin spice o especia de calabaza y sidra de manzana. Cuando pensamos en otoño, no solo pensamos en las hojas, pensamos en pumpkin spice. Y siento yo que la energía de esta carta y con estas bebidas, o sea que son bebidas como muy cozy, nos hacen pensar como hacer este trabajo de introspección y reflexión, pero también como irnos al pasado, como tener más nostalgia, que de hecho siento yo que se acentúa más cuando llega Yule o Navidad, que sentimos más nostalgia por el pasado, pero ya en otoño también empezamos a sentir la reina de la muerte. Me acuerdo una vez que estaba viendo como las cartas del oráculo y de repente me cayó el 20 de que esta carta es Perséfone y Lilith también, porque cuando Perséfone pues se casó con Hades, que era el rey del inframundo, pues ella se volvió la reina de los muertos, inevitablemente. Y me gusta mucho esta carta porque como que habla de esta conexión con nuestro poder interior, con nuestra divinidad, nuestro sagrado femenino, pero desde el lado más bien como de sombra, ¿no? Así como Lilith. Por eso tenemos la serpiente como este símbolo no solo de poder, sino de transformación. Y la fase de luna nueva, que curiosamente es la fase donde más mujeres menstruan.
Entonces es como esta oportunidad que se nos da en Mabon y otoño también de conectar con este arquetipo, ¿no? De la diosa de los muertos, de conectar con nuestra propia oscuridad femenina, pero no solamente para estar cómodas en ellas, sino también como para empoderarnos a través de ellas, porque es como esta energía de Escorpio que también ocurre durante Mabon, que es como esta oportunidad que se nos da para contactar con nuestros deseos, con nuestro poder interior. Entonces aprovecha como esta energía de empoderamiento de diosa en Mabon. La segadora. Aquí vemos como otra de las cartas más escorpianas de esta época de Mabon. Entonces el tema de muerte está muy presente en este sábado, o sea, ya lo vimos con el tema de sacrificio y como lo de la cosecha. Y a pesar de que todavía no es Halloween, pues en el otoño ya está muy presente la muerte. Y hay muchos mitos que giran en torno a la muerte en este arquetipo del como el segador, cuyas raíces vienen de la antigüedad en tiempos de cosecha, donde se daba muerte al fruto con la hoz. El segador es el cosechador de almas y la vemos aquí con un libro que seguramente es como la lista de almas que viene a cosechar. En la naturaleza vemos evidente esta muerte necesaria de lo viejo en el otoño para renovar la tierra y que crezca lo nuevo en la primavera. Es como si la muerte fuera el motor de la transformación y la renovación. Nos recuerda que la naturaleza es cíclica. Donde hay un final, siempre le sigue un nuevo inicio. Por eso la estrellita al final de la hoz es como esa chispa de la nueva vida que van a ser gracias a la muerte. Verduras de raíz. También la cosecha se da bajo tierra y tenemos aquí la cosecha, por ejemplo, de la papa, zanahoria, rábanos, cebollas. Y me encanta la energía de esta carta porque nos recuerda que en la oscuridad y en las profundidades de nuestro ser es en donde experimentamos mayor crecimiento. Vemos también aquí una mujer anciana, quizás ya es la triple diosa entrando como en su forma de anciana, como esta representación de haber alcanzado madurez y sabiduría. Y el búho también representa la sabiduría. Y como les decía, es uno de los animales simbólicos de Mabon porque fue uno de los animales guía que guió a los hombres del rey Arturo para rescatar al niño Mabon, dios que fue secuestrado, así como Perséfone. Espantapájaros. Esta es una técnica muy eficiente en los campos de agricultura para espantar a las aves que no se coman la cosecha antes de recogerla, pero también en la antigüedad en Mabon se designaba como un símbolo tipo chivo expiatorio, ritualístico, donde representaba la muerte del cultivo y del dios, que daba su vida y su sangre a la tierra para que la tierra lo devolviera en la primavera. Por ejemplo, el símbolo de John Barleycorn, que es como esta figura de folclore anglosajona que está hecha de puros frutos de la cosecha, tiene que morir en Mabon. Estas efigies eran símbolos de muerte, no necesariamente como de muerte de la cosecha, sino también el protector de los campos que tiene que morir. Entonces, este símbolo de chivo expiatorio de que algo tiene que morir para que algo nuevo pueda renacer en su lugar y que pueda como asegurar la supervivencia. Cambio de forma. El otoño es donde es más obvia como esta energía de transformación y transición. Y como Perséfone, pues se nos da esta oportunidad a nosotros también como de empezar a cambiar de forma, de liberarnos de cosas que a lo mejor ya no nos sirven. Y la transformación no es la pérdida de lo que alguna vez fue, es simplemente una evolución. En Mabon aprendemos que nada se pierde, simplemente está cambiando de forma, como en esta ilustración, o sea, quitamos o nos deshacemos como de la máscara de algo que fue para descubrir la nueva forma que está por llegar. Hierba de San Juan y cempasúchil.
Primero que nada, yo sé que la hierba de San Juan es más un símbolo prominente en Lita, como lo vimos en el video de Lita aquí en el canal. Pero pues aquí la volvemos a ver, en otoño, porque es una de las hierbas recomendadas para hacer como trabajo de duelo, incluso para tratar depresión leve hasta moderada. Todos estos temas que tienen que ver con las emociones intensas que surgen en el otoño. Y por otro lado, el cempasúchil se relaciona al fuego y al sol, y en México pues es cuando empieza a florecer, solo que como que la usamos más en el siguiente sábado, en Samhain, cuando cae el Día de Muertos, pero en realidad podemos aprovecharlo desde ahorita en Mabón, porque el cempasúchil tiene estas propiedades mágicas que son ideales para rituales y hechizos como clarividencia, lecturas psíquicas, profecías, amor, sueños y hasta renovación de nuestra energía personal. Bultos de paja. En la cosecha de trigo, pues encontramos la paja. Se puede usar para muchas cosas como controlar el crecimiento de las hierbas, incluso se pueden crear como estas estructuras gigantes, y siento que por eso la energía de esta carta como que nos está diciendo que no tengamos miedo de no solo soñar, sino también de vivir en grande. Y esta carta siento que también se siente como muy ritualística, como recordándonos la magia y ritual que trae Mabón. Magia de té. En Mabón ya empezamos como a hacer este trabajo mágico. No necesariamente tenemos que esperarnos hasta Halloween o Samhain. Desde ahorita ya empezó el otoño, entonces ya podemos empezar a intensificar nuestras prácticas mágicas. Y por ejemplo, este es como en la película de Harry Potter, creo que en la 3 salía como esta clase de divinación con las hojas del té. Y es como una de las ideas que podemos hacer durante este tiempo de Mabón, como estas prácticas de divinación, pero también puede ser con las hojas del té, que siento que puede ser como una actividad bastante divertida con tus amigos. Nada más es simplemente como de conseguir estas hierbas específicas que te tomas el té y cuando te lo acabas quedan como las hojas, y depende de las figuras que formen tienen como cierto significado o respuesta. Sapo. Esta carta está súper linda, me encanta cómo se ve el contraste de los naranjas con el verde del sapo, y nos está recordando como de este valor en tener paciencia y determinación en conseguir las cosas, que también es parte como de la energía de Mabón. O sea, aquí ya nos estamos empezando como a alentar un poco, quizás ya tenemos que pausar ciertas cosas o ciertos proyectos y seguir hasta el próximo año. Entonces nos recuerda como tener paciencia, las cosas se van a dar en su debido tiempo. También el sapo tiene como este símbolo espiritual de no solamente tener la paciencia, sino también representan transformación, y también es un puente entre mundos por su habilidad de poder vivir tanto en el agua como en la tierra. Tabaco. Esta es una de las hierbas que tienen correspondencia a Mabón porque simboliza la conexión con nuestros ancestros. De hecho, aquí lo vemos ilustrado como está soplando el humo y vemos como el rostro, como si fuera un fantasma o el ancestro de esta persona. Es también como esta conexión a la tierra, a la sanación, y también como esta oportunidad de purificar nuestra energía con el humo. Y pues como vimos, o sea, en Mabón ya podemos empezar a hacer este trabajo de conectar con nuestros ancestros, porque ya estamos empezando este proceso de ir más hacia la oscuridad, de ir más hacia adentro, y pues eso incluye como ir a los mundos más sutiles. Whisky. ¿Sabían que? Yo no sabía esto hasta que hice mi investigación para este video, pero ¿sabían que en el otoño es como una de las estaciones para fabricar whisky? En la antigüedad los campesinos empezaban a hacer el whisky después de la cosecha de la cebada, que ocurre en septiembre, o sea, en Mabón. Este proceso de destilación duraba hasta la primavera, y luego el whisky se tiene que dejar añejar varios años para madurar.
Por eso la energía de esta carta tiene que ver con la paciencia, como lo vimos en Sapo, como esta frase de que las cosas buenas toman tiempo en darse. Entonces, en otoño, pues sí, o sea, hay que ser pacientes en que ahorita ya pues empezamos a concluir ciertas cosas, ya no se puede crecer cosas nuevas, pero podemos dejar madurar las cosas que tenemos y luego va a llegar su propia estación para cosecharlas. Entonces, no todo está perdido, simplemente hay que tener más paciencia. Encuentro de brujas. Esta es otra de mis cartas favoritas, pero que la verdad creo que me ha salido solo una vez en mis propias tiradas. Y pues además de lo que les había platicado sobre que el otoño es como la estación de la bruja, pues otro de los temas principales de Mabón es como esta energía de acción de gracias y la generosidad de compartir nuestras bendiciones con nuestra comunidad que trajo la cosecha. En la antigüedad se celebraba Harvest Home como este banquete entre los campesinos y propietarios. Y de hecho hoy día tenemos pues el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos que tiene como este eco de energía de celebrar Mabón o el otoño con la cosecha y compartirlo con nuestros seres queridos. Entonces siento yo que es como otra idea de cómo podemos celebrar Mabón hoy día, como hacer a lo mejor quizás una cena con nuestros seres queridos, amigos o familiares, con esta intención de dar gracias por las bendiciones que tuvimos este año, por las metas que logramos, de compartir como esas bendiciones con ellos. Entonces celebra en comunidad esta energía de Mabón. Rosario de brujas. En Mabón muchas brujitas aprovechamos para como intensificar nuestra práctica espiritual y mágica, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta carta como que se ve esta energía ritualística y siento yo que como que el rosario en sí es como una técnica muy poderosa para hacer manifestación a través de la repetición. Entonces, esta carta como que nos recuerda de que también puedes aprovechar este tiempo de Mabón para agilizar esta práctica mágica contigo misma, ya sea de manifestación o de destierro, de lo que tú quieras, pero que se presta mucho la energía para ello. Y hemos llegado a la última carta de este oráculo, que es la carta de Lana. Cierra con esta energía súper bonita, acogedora y gentil de una mujer que está tejiendo. Y pues es que sí, en otoño pues en muchas regiones puede ser una época muy frío, donde hay que prepararnos, como dice Mabón, pero no solamente en nuestra salud y en la comida, sino también pues en la ropa, ¿no? O sea, en buscar formas en las que podemos ver por nosotros y protegernos. No por nada, otro nombre para esta época es la fiesta de San Miguel, que es el arcángel de la protección y la seguridad. Entonces, Mabón también nos invita a conectar con esta energía de protección y seguridad. Podemos, por ejemplo, checar nuestro seguro de gastos médicos, podemos hacer citas médicas, empezar a reparar cosas, como empezar a enfocarnos más como en esta energía de seguridad. O si te quieres ir como más del lado espiritual, pues hacer estos rituales mágicos con el arcángel Miguel de protección. Entonces, pues sí, es como este tiempo de protegernos y de ver por nosotros. Y hemos llegado al final de nuestro video, donde vimos todos los temas de Mabón, platicamos sobre los mitos, ciertas actividades, símbolos y correspondencias. Y pues sí, o sea, como vimos, es un tiempo de balance, donde empezamos a descender como a nuestra propia oscuridad o nuestro propio inframundo como Perséfone, pero también reconociendo como las áreas luminosas de nuestras vidas. O sea, si es un tiempo de temas oscuros como reflexión, cierre, duelo, transformación, pero también es una época de temas luminosos como de cosecha, de agradecimiento, de compartir en comunidad. Entonces les invito que en esta festividad de Mabón
pues también tomen ese contacto con ustedes mismos, con su propia oscuridad, con su propia luz, de honrar ambas partes, de buscar más balance en sus vidas sobre estos temas. No, es importante sí soltar, pero también no olviden agradecer. No olviden celebrar las cosas que sí salieron bien, no se queden nada más enfrascados como en lo que no salió bien o en el duelo de las cosas. Entonces, espero que se vayan después de este video sintiéndose como muy inspiradas a celebrar Mabón como ustedes quieran, o sea, de la forma que más les llame, según el tema que más les resonó en este video, o incluso inventando como sus propios rituales de cierre o agradecimiento. Nos vemos a la próxima y espero que pasen un muy bendecido Mabón. Hasta la próxima.